Muy buenas noches. La noticia del día es que avanza en tiempo récord la votación de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso. No obstante, gremios y miembros de los partidos Centro Democrático y Polo Democrático expresan sus reparos ante los artículos que faltan por ser votados. Ya fue aprobado el impuesto a la riqueza, como fue presentado, también el impuesto al 4 por mil, entre otros, la extensión del impuesto al 4 por mil, entre otros. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CM. En tiempo récord, comisiones económicas del Congreso aprueban reforma tributaria. Se crea el impuesto a la riqueza y prórroga del 4 por mil. Reunión extraordinaria del Consejo Gremial. Empresarios evalúan impacto de reforma gremial. Liberación del general Alzate será el próximo sábado. CMI acompañó a la Armada en el último patrullaje sobre el río Atrato. Se hunde reelección de alcaldes y gobernadores en el Congreso. Denuncian desaparición de 3 menores en el Cauca. Se conocen los resultados de las pruebas Saber 11. No paran las protestas en Ferguson por fallo que exoneró a policía de muerte de afroamericano. Versiones encontradas sobre postulación de Colombia para organizar Mundial de Fútbol de 2030. Campaña perfecta del Real Madrid. Ganan los 5 partidos de la Liga de Campeones. ¿Qué famosa cantante tacha de prostituta a otra? Al final de la emisión, con estas fuertes declaraciones, los espero en un flash. Bueno, en un hecho casi sin precedentes, o al menos del que muy pocos tienen memoria, está avanzando de manera muy rápida la aprobación de la reforma tributaria presentada a las comisiones económicas del Congreso hace nada más unos días. A pesar de la oposición de miembros de los partidos Centro Democrático y Polo Democrático, ya han sido aprobados casi 40 de los artículos que contiene esta reforma. Vamos a ver el informe que nos preparó Freddy Gómez. Avanza la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso de la República. Se aprobó el 85% de la reforma, en la que sobresalen los 2 ejes importantes del proyecto, el impuesto a la riqueza y el 4 por mil. En el primero quedó con tarifas del 1,3% para 2015, 1% para 2016, 0,75% en 2017 y desaparece en 2018. El 4 por mil irá por 4 años. Hoy aplica para el impuesto de renta, que se pueden compensar contra el impuesto pérdidas fiscales, también aplique para el CREE, algo que beneficia al contribuyente. El IMAN y el IMAS, impuestos para independientes, también fue aprobado y se espera el aval a las tarifas del impuesto de renta y equidad, el CREE, en la sesión que todavía continúa hasta ahora en el Congreso de la República. Y hacemos contacto con el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, que es uno de los ponentes de la reforma tributaria. Muy buenas noches, senador. Senador, ¿me oye? Parece que hay mucha bulla ahí en el recinto donde usted está. ¿Me oye? Sí, ya estoy oyendo muy lejos, pero estoy escuchando. Bueno, voy a subir la voz entonces, senador. Mire, la reforma tributaria tardó varias semanas en ser presentada en el Congreso precisamente porque estaban tratando de concertarla con los gremios, con los partidos políticos, pero ahora que ya llega a votación todavía hay unas oposiciones muy claras. ¿No se concertó lo suficiente o se voltearon los que le habían dado una previa aprobación? Claudia, lo primero que hay que decir es que prácticamente está a esta hora ya aprobada toda la reforma tributaria. Se hundió el artículo de penalización y ahora se están estudiando simplemente los artículos nuevos. Sí, hubo un proceso de concertación, los ponentes hicimos un gran esfuerzo. Creo que nos acercamos mucho a la posición de los gremios. No pudimos llegar de ninguna manera a cero en el impuesto de la riqueza, pero miren cómo lo bajamos. Se inicia en el 1,5%, baja al 1%, al 0,75% y finalmente 0%. Y por supuesto se incrementa el CRE, que comienza en el 3, 6, 7 y termina en el 9%. Se hizo ese esfuerzo. Además, recordemos que la tarifa del impuesto de la riqueza es marginal. Si son 8.000 millones de pesos de patrimonio, no se grava todo el primer año con el 1,5%, comienzan los primeros 1.000 millones con el 0,20, con el 0,25. De manera que si comparamos este impuesto a la riqueza con el impuesto al patrimonio,
de los 4 años del cuatrienio anterior es inferior en alrededor del 40 a 45% para la mayoría de los patrimonios. Lo que no podíamos era arrancar en cero el primer año con el impuesto a la riqueza, porque es necesario recaudar 2,5 billones de pesos para financiar el presupuesto 2015. Con respecto, senador, a esa recaudación, sabiendo que hay un hueco de 12,5 billones de pesos, el senador Araujo está diciendo que con esta reforma se van a recaudar 5 billones de pesos más que los del hueco de los 12,5 billones de pesos. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Cómo le responde usted? Bueno, todas las opiniones de los congresistas son respetables. Pues yo me atengo a los cálculos que ha hecho la DIAN, que ha hecho el Ministerio de Hacienda, que son cálculos bastante exactos, y lo que ha demostrado es que podemos tener esa base de los 2,5 billones de pesos. Lo que sí es cierto, que no está aún contabilizado, es el tema de la normalización o la amnistía, un tema que hemos defendido los ponentes porque en épocas, por ejemplo, duras de la violencia del conflicto armado, muchos capitales se fueron al exterior. Hoy se podrán declarar pagando el 10%, lo que no sabemos es cuánto es eso, y es posible que eso genere unos recursos adicionales a 2,5 billones de pesos. Ojalá sea así, pero hoy los datos demuestran que son 2,5 billones en 2015, 53 en 4 años, con eso financiamos el Plan Nacional de Desarrollo. Si negamos la reforma tributaria había que reducir la inversión en un 25%, sería un desastre para la inversión, no podríamos tener las dobles calzadas que tenemos, bajaría la generación de empleo. Es difícil imponer tributos, pero sin duda creo que este es un tributo que beneficia a las clases. Una pregunta para una respuesta muy breve, por favor, porque quienes dicen que esto afecta a la clase media hacen una cuenta más o menos como lo que le voy a decir. Un apartamento en una ciudad como Bogotá, que no es un apartamento súper de lujo, puede estar en el orden de los 700, 800 millones de pesos. Se tiene un carro y un poquito más, ya es una persona que tenga que pagar impuesto a la riqueza y dice, bueno, yo tampoco es que sea rico. ¿Esas personas, esa clase media se va a ver afectada? Mire, el impuesto al patrimonio que se inicia en 1.000 millones de pesos puede deducir la vivienda y puede deducir las acciones. Si deduce la vivienda más o menos por 340 millones de pesos, lo que pagaría anualmente sería algo así como 1.200.000 pesos, una cifra muy baja. Y quiero decir que en el impuesto, en el CREE, se inicia en 800 millones de utilidades. Quien tenga 800 millones de utilidades ya no es clase media de ninguna manera. Senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, uno de los ponentes de la reforma, muchas gracias por acompañarnos en CMI. Y hace pocos minutos terminó una reunión extraordinaria del Consejo Gremial Nacional. Ahí los empresarios evaluaron el impacto que tendrá sobre la economía la reforma tributaria aprobada ya prácticamente en su totalidad por las comisiones económicas del Congreso. Lorena Granados, buenas noches. ¿Qué dijeron los empresarios al término de este encuentro? Buenas noches, pues ya terminó la reunión extraordinaria que se desarrollaba aquí en el norte de Bogotá del Consejo Nacional Gremial, en la que analizaron y discutieron el impacto que tendrá la reforma tributaria que justamente hasta ahora está siendo votada en el Congreso de manera acelerada. Hay que recordar que entre los gremios hay una molestia generalizada por el impacto que podría tener esta reforma tributaria, especialmente con el impuesto a la riqueza, que está planteado a 4 años. Hablamos con el presidente del Consejo Gremial Nacional, Bruce McMaster, y esto fue lo que nos dijo. Ojalá convencerlos de los argumentos por los cuales nosotros hemos insistido en la inconveniencia del impuesto al patrimonio, en la inconveniencia del término de los 4 años, en fin. Bruce McMaster dijo que continuarán con estas reuniones extraordinarias del Consejo Nacional Gremial para analizar el impacto de esta reforma tributaria. Esta es toda la información que se registra desde el norte de Bogotá. Lorena Granados para CMI La Noticia. Gracias, Lorena, buenas noches. Y vamos de inmediato a las redes sociales para conocer las opiniones de los colombianos sobre este impuesto que ha aprobado el Congreso hace pocos minutos. Alejandra Ortiz, buenas noches. ¿Cuáles son las primeras impresiones de los colombianos? Buenas noches, Claudia de Santiago. Quienes se oponen al impuesto a la riqueza que acaban de aprobar las comisiones económicas del Congreso consideran que el tributo afecta a las clases medias, y por esto le preguntamos a los seguidores de nuestra cuenta oficial de Twitter @CMI La Noticia si ellos se sienten o no afectados por este impuesto, y esto fue lo que contestaron algunos de nuestros seguidores a esta hora. @JGarcía XC. Afecta a clase media porque a falta de este impuesto los pobres de nuevo tendrán que subsidiar a ricos. Colombia despierta. @Yexenia 2014. Más impuestos, afectados seremos todos. @Ramírez Mancipe. Tarde o temprano este impuesto será trasladado al consumidor final.
@Giraldo Mauricio dice no, porque un patrimonio de más de 700 millones no lo tienen todos los colombianos. Me parece bien que paguen los que más tienen. Y @Sánchez9033 dice, en este país es injusto pagar impuestos cuando los dirigentes se roban la plata de los pobres, que cada día son más pobres. La meta del gobierno es recaudar con la reforma tributaria en el primer año 12.5 billones de pesos, en el segundo año 13 billones, en el tercer año 13.5 billones y en el 2018 14 billones para un total de 50 billones de pesos. A ustedes los invitamos a que sigan opinando de nuestro tema del día en @CMI La Noticia en Twitter. Claudia y Santiago, sigan ustedes con más noticias. Gracias, Alejandra. Pues ahí lo tenían ustedes, las primeras impresiones de los colombianos. Vamos a cambiar de tema. El presidente Juan Manuel Santos reveló que el general Rubén Darío Alzate y sus 2 acompañantes serán liberados por las FARC el próximo sábado. También anunció la suspensión de las operaciones militares en esa zona, donde se hará la entrega en el departamento de Chocó. Durante un conversatorio sobre empleo y desempleo en el SENA, el presidente Santos aseguró que este sábado estarán en libertad el general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez. Un anuncio de una información que me acaba de llegar, que me habían preguntado mucho que cuándo es que van a liberar al general con la señora y el cabo. De acuerdo a los protocolos, eso se podrá hacer el sábado. El mandatario de los colombianos ordenó la suspensión de las operaciones militares en la zona. Ya ordené suspensión de operaciones en la costa pacífica. Confiamos en que el brigadier general Alzate y acompañantes estén de regreso el sábado. Hasta el sábado habría plazo según los protocolos acordados por los países garantes del proceso de paz y las coordenadas establecidas por las partes. Y entre tanto, desde Cuba, las FARC, a través de Pablo Catatumbo, pidieron al gobierno respetar los protocolos de seguridad para que la liberación del general Alzate llegue a buen término. La delegación de paz de las FARC pidió hoy desde La Habana al gobierno colombiano que respete las cláusulas del acuerdo humanitario especial y suspenda las operaciones militares en la zona del Chocó como condición indispensable para la liberación del general Rubén Alzate y sus 2 acompañantes. Se han acordado algunas medidas que están contenidas en el protocolo y estamos a la espera de que, si se cumplen los protocolos, la liberación del general pueda realizarse sin contratiempo. Este hecho tiene que servirnos para sacar lecciones, y una de las lecciones es la de que el gobierno no puede de manera unilateral suspender los diálogos cada que se presente un impasse como el que se ha presentado. Mientras no esté acordado un cese al fuego, se pueden presentar situaciones como esta, incluso más graves, y eso es necesario, una vez que reanudemos el diálogo, sentarnos a analizar. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Y luego de que entregaran las coordenadas para la liberación del general Alzate, comenzó la suspensión de las operaciones militares en una amplia zona del río Atrato. CMI estuvo presente en el último patrullaje realizado por la Armada a lo largo de ese río. Joana Contreras de CMI está en Quibdó. Joana, buenas noches. Detalles de ese último recorrido por el río Atrato. Hola, muy buenas noches. Como estos buques, hay 2 recorriendo todo el río Atrato. Hoy estuvimos en uno de ellos, el cual deberá dejar de navegar por orden del presidente de la República hasta que liberen al general Rubén Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo Rodríguez. Día y noche, este buque transita los 594 kilómetros del río Atrato, que inician desde Quibdó hasta el Golfo de Urabá. Nuestras operaciones aquí en el río Atrato son operaciones rutinarias que cumple la Armada Nacional con el fin de garantizar seguridad a las poblaciones ribereñas. Ahora, con la misión humanitaria para la liberación del general Alzate y sus 2 acompañantes, este buque dejará de navegar y las demás operaciones deberán cesar. Nosotros tenemos aquí un oficial de la Fuerza Aérea Colombiana que está permanentemente haciendo monitoría sobre las condiciones climáticas y esperamos que estas mejoren. Por otro lado, el paro armado decretado por el ELN sigue causando traumatismos en el transporte de pasajeros de las personas que quieren ingresar o que quieren salir de Quibdó. Sin embargo, por la parte de transporte fluvial no tuvo ninguna afectación. Nosotros registramos normalidad en el tránsito, como ustedes lo han podido observar, en donde hay buen flujo de embarcaciones. Hay algunas fluctuaciones, pero no obedecen a amenazas por parte de los grupos terroristas, sino por la acción de la inclemencia del clima.
Se espera que este paro armado se prolongue hasta las 12 de la noche y mañana se retorne a la normalidad en las vías del Chocó. Esta es toda la información desde Quibdó. Joana Contreras, CMI, La Noticia. Gracias, Joana. Buenas noches en la capital del departamento del Chocó. Y la Comisión Primera del Senado enterró esta noche la posibilidad de reelección de los actuales alcaldes y gobernadores al archivar un proyecto de acto legislativo que presentó el gobierno y que ya había hecho trámite por la Cámara de Representantes. Una muerte anunciada. El proyecto de unificación de periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente, que desde que fue presentado por el gobierno se sabía que lo hundirían, pero no se sabía ni cómo ni cuándo, tuvo hoy sepultura de tercera en la Comisión Primera del Senado. Pero mandar este mensaje como una cosa de un martillo contra unos colombianos, contra 1.100 colombianos que han sido elegidos popularmente, igual que los congresistas, me parece realmente, quiero dejar expuesta la posición del gobierno, un mensaje francamente equivocado. Primero porque va en contra de principios fundamentales de la Constitución, como la descentralización y la autonomía de las regiones. Es inconveniente, es inoportuno, pero además la reelección inmediata de alcaldes, después de que se ha decidido acabar con la reelección, es absolutamente incongruente. Más de 20 veces el Congreso ha rechazado este tipo de proyectos en los últimos 12 años. Las autoridades colombianas entregarán a sus similares de Venezuela a 3 uniformados de la Guardia Nacional de ese país, quienes cruzaron la frontera cuando perseguían a un grupo de supuestos contrabandistas. En menos de 12 horas, la Cancillería colombiana devolvió a 3 miembros de la Guardia Nacional venezolana que la noche anterior incursionaron en territorio de nuestro país en una persecución en caliente a un vehículo conducido por un colombiano. Uno de los miembros de la Guardia Venezolana se subió al vehículo donde estaba el colombiano y le ordenó irse inmediatamente para uno de los sitios de acuartelamiento de ellos, y entonces este señor procede inmediatamente a cruzar el puente y a tratar de salvarse para pasar al sector colombiano. Los hechos ocurrieron en el puente Francisco de Pablo Santander, que une a Cúcuta con Venezuela. La entrega de los uniformados venezolanos se hizo en forma sigilosa en el puente internacional Simón Bolívar en este vehículo, donde se impidió a los periodistas colombianos registrar el hecho. Afortunadamente no hubo una afectación física de ningún colombiano y se encuentra la persona nuevamente en el país. Este es el segundo incidente en menos de un mes con uniformados venezolanos que han incursionado hasta Cúcuta en forma irregular. Con el paso de las horas se eleva el número de víctimas que dejó el incendio registrado en una bodega de almacenamiento de químicos en Cali, Valle del Cauca. Ya son 6 las personas que han perdido la vida. Las causas de la conflagración son materia de investigación. Hoy los bomberos voluntarios de Cali continúan en la remoción de escombros en los 3 establecimientos comerciales donde ocurrió el gigantesco incendio que habría iniciado en una fábrica donde almacenaban aceites y otros elementos combustibles. No se descarta que haya más víctimas mortales. Es buscar otras víctimas que no fueron reportadas, que pudieron haber sido clientes o gente que pasaba por el sitio y de pronto no los han echado de menos en sus hogares. La conflagración ha dejado 6 muertos y 15 heridos. En este momento tenemos 8 pacientes de los 11 que ingresaron el día de ayer. 4 de ellos están en condiciones muy delicadas en las unidades de cuidado intensivo. Uno de los 4 críticos es un niño que tiene 14 años. Tiene quemaduras del 65% de la superficie corporal. Según calculan las autoridades, el hecho produjo pérdidas que superarían los 5.000 millones de pesos. Mañana el edificio será demolido. Las causas del incendio aún están en investigación. Datos preliminares apuntan que hubo una concentración de vapores de líquidos inflamables. La familia del asesinado líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, denunció presuntas irregularidades en las investigaciones que buscan esclarecer el crimen. Indicaron que el arma utilizada en el hecho fue fundida. Las labores de exhumación de los restos del cuerpo de Carlos Pizarro León Gómez, líder político del grupo guerrillero M-19, se llevaron a cabo en el Cementerio Central de Bogotá, con presencia de familiares, investigadores y un representante de la Procuraduría, quien indicó que se busca esclarecer este crimen. Llegar a la verdad histórica y a tratar de determinar efectivamente si hubo más participación de algunas personas en la comisión del crimen.
También señaló que se busca llegar a los responsables. Hay alguna serie de circunstancias que dan lugar a pensar la posibilidad de colaboración de algunos miembros de fuerzas de seguridad del Estado. La familia advirtió irregularidades en la investigación, como la desaparición del arma con la cual se cometió el asesinato. Se fundió un objeto de prueba y hay, digamos, otras circunstancias que no se han aclarado. En ningún momento se hizo prueba de guantelete para saber quiénes fueron los que dispararon. Los restos serán analizados por expertos en balística y también antropólogos de la Fiscalía General. Hoy se conocieron los resultados de las pruebas Saber 11 que presentaron cerca de 550.000 estudiantes de último año de bachillerato. Con la ministra de Educación, Gina Parodi, está Carlos Ruiz de CMI. Carlos, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches. Efectivamente, la ministra de Educación, Gina Parodi, presentó hoy los resultados de las pruebas Saber 11 que aplicaron cerca de 500.000 estudiantes en agosto pasado en todo el país. Estos son los principales resultados por departamento y por municipios. 548.704 estudiantes presentaron las pruebas de Saber 11, requisito indispensable para terminar el bachillerato. Los mejores estudiantes por departamento son de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Nariño, Santander, Arauca, San Andrés, Casanare, Meta y Quindío. Los tres últimos, Bolívar, Magdalena y Chocó. Los mejores estudiantes por ciudades son de Chía, Sogamoso, Sabaneta, Tunja, Duitama, Envigado, Bucaramanga, Floridablanca, Mosquera y Bogotá. Y las tres últimas ciudades con estudiantes sobresalientes, Turbo, Tumaco y Uribia. Ministra, ¿esto qué significa para el gobierno nacional estos resultados? Esto significa que cada departamento, cada ciudad, puede establecer hoy qué cantidad de jóvenes y qué porcentaje de jóvenes tienen los primeros lugares. Y esto lo que nos indica es que tenemos que hacer un plan de mejoramiento conjunto, municipios, departamentos y gobierno nacional. Muchas gracias, señora ministra. Buenas noches. La ministra Gina Parodi, analizando lo que han sido los resultados de las pruebas Saber 11, a la que aplicaron este año los estudiantes de último año de bachillerato. Con Carlos Ruiz, desde el Ministerio de Educación Nacional, CMI, La Noticia. En Bucaramanga fue firmado un convenio de cooperación para que los ciudadanos hagan un aporte económico voluntario destinado a apoyar a los campesinos que habitan en zonas declaradas como bosques naturales. Con esta firma entre las corporaciones ambientales de Antioquia y Santander se dio hoy vida al programa que en adelante le pagará a nuestros campesinos por cuidar la tierra que habitan. Vamos a pagarle a cada campesino por la protección y conservación de 1 hectárea 200.000 pesos mensuales. Este cobro, más que un impuesto, será una recompensa a los verdaderos guardianes de la naturaleza. Trabajar por la preservación de los ecosistemas y trabajar en los aspectos ambientales, más que un costo, debe convertirse en una fuente de inversión. Hoy hicimos un aporte de 1 millón de pesos y esa persona lleva viviendo años en su finca, pero le está contribuyendo a la conservación y a la sostenibilidad del medio ambiente. Ecopetrol fue la primera empresa en vincularse al programa con 3.600 millones, con los cuales se levantará el primer mapa cartográfico de las zonas que comenzarán a recibir el pago, el cual se realizará a través de una banca privada. El barril de crudo WTI cerró a $73.69. Sigue bajando, como lo habíamos dicho ayer, y acciones como Ecopetrol, Canacol Energy y Pacific Rubiales también sintieron los efectos de esta caída. Carlos Grosso, buenas noches. Amplíenos entonces información sobre esta caída de esos títulos de valor. Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, hay que empezar diciendo que el sector petrolero en la Bolsa de Valores de Colombia este año no ha sido el suyo. Y Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol Energy se han visto afectados de manera importante. Entre otras razones, pues la principal, la caída en los precios del petróleo. Hoy cayeron estas tres acciones. Por ejemplo, Ecopetrol cerró en 2.570 pesos, Pacific Rubiales cerró en 26.500 pesos y Canacol Energy cerró en 6.310 pesos. Pero ¿cómo le han ido a estas acciones en lo que va corrido del año 2014? Canacol Energy perdiendo 51%, Ecopetrol perdiendo cerca del 30% y Pacific Rubiales perdiendo en lo que va corrido del año alrededor de 21%. Esto es lo que ha perdido la acción en pesos. Algunos analistas dicen que esta es una oportunidad de negocio, las acciones están a buen precio y hay que comprar. No obstante, hay que estar muy pendientes, repetimos, de la reunión de mañana de la OPEP. Las opiniones están divididas. Algunos dicen que saldrá algo positivo y otros son muy escépticos y dicen que nada se va a concretar y que el petróleo tocaría en el corto plazo los $60 el barril. TRM para mañana 2.165 pesos con 15 centavos, sube el dólar en Colombia. Un euro cuesta 2.712
14 pesos con 28 centavos. Sube el euro también. Café a la baja, 1,94 al cierre. Azúcar en el mercado internacional, 16,12 centavos de dólar la libra. Petróleo, repetimos, cierra en 73 dólares con 69 centavos. Sigue cayendo. Y acciones en la Bolsa de Colombia, Grupo Aval, 2,57% al alza. Y la perdedora del día, Canacol Energy, que cae 7,21%, Santiago. Gracias, Carlos. El mundo entero a la expectativa de esa reunión de la OPEP, a ver qué resultados arroja. Después de la pausa, la información internacional aquí en CMI. En Ferguson, Estados Unidos, continúan las protestas entre policía y manifestantes por el fallo que exoneró al policía Darren Wilson, quien es señalado por la comunidad como responsable de la muerte del joven afroamericano Michael Brown. Los hechos de indignación no solo se han presentado en la ciudad de Ferguson, en Missouri, lugar donde ocurrió el asesinato de Michael Brown, sino que miles de ciudadanos han ocupado las calles en ciudades como Los Ángeles y Minneapolis. En California, el acceso a principales autopistas fue bloqueado por decenas de manifestantes que se oponen a la decisión judicial sobre la muerte de Michael Brown. 10 police cars were damaged. Most of those are county police cars. 2 of them, of course, were totally burned. There's 3 on-duty injuries of police officers combined. Las autoridades mostraron su preocupación e indicaron que la fuerza pública tiene órdenes de mitigar cualquier hecho de violencia que se produzca. We made 44 arrests this evening. The majority of those arrests were misdemeanors. Most of those were either failure to obey a lawful order or failure to disperse. We did make 4 felony arrests. 3 of them were, one was the unlawful use of a weapon, and the other were assaults against police officers. Uno de los hechos que generó mayor indignación fue el ocurrido en la ciudad de Minneapolis, en donde un vehículo arrolló indiscriminadamente a casi una decena de manifestantes, quienes en las calles protestaban contra el poder judicial del país. Hasta el momento, la policía ha capturado a un total de 124 personas durante las 2 noches de disturbios. Sin embargo, los saqueos, manifestaciones y hechos de violencia continúan haciendo fuerza en zonas específicas de la ciudad de Ferguson. El gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, decidió ampliar en más de 2.200 efectivos el escuadrón especial de agentes de policía para custodiar las principales vías. En Hong Kong, más de 150 personas fueron arrestadas, entre ellos 2 líderes estudiantiles que dejan los violentos choques entre la policía y manifestantes. Una batalla campal es lo que se ha librado estos 2 últimos días en Hong Kong debido a los choques entre la policía y los cientos de manifestantes que acampan en las calles del barrio comercial Mong Kok. Aunque algunos de los manifestantes prodemocráticos han abandonado voluntariamente los campamentos, otros se niegan a hacerlo e incluso han atacado varios establecimientos comerciales. Decenas de personas fueron detenidas, entre ellos Joshua Wong y Lester Shum, 2 de los líderes más importantes de las marchas prodemocráticas. La situación más crítica se reportó en horas de la noche cuando varios de los manifestantes resultaron heridos. Precisamente 7 policías fueron detenidos por su presunta implicación en un caso de violencia policial contra un manifestante ocurrido a finales de septiembre y que generó polémica en la región. Las protestas iniciaron en septiembre, un mes después de que el gobierno chino hiciera público su plan de reforma electoral para Hong Kong, en el que dejaba en manos de un selecto comité de 1.200 miembros la selección de candidatos para las elecciones al Ejecutivo local de 2017. Más de 1.000 manifestantes continúan demandando al gobierno en la Ciudad de México explicaciones al cumplirse los 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en una escuela en la ciudad de Iguala. Aquí otras noticias que fueron hechos del mundo hoy. La canciller de Alemania, Angela Merkel, acusó a Rusia de poner en peligro la paz de Europa. La mandataria indicó que el gobierno de Moscú está violando el derecho internacional con su intervención en Ucrania. Entre tanto, la OTAN reconfirmó que hay presencia de efectivos del ejército ruso en el este de Ucrania y expresó su preocupación por la militarización rusa de la península de Crimea. La policía española desmanteló una red de tráfico de desplazados sirios. 18 delincuentes fueron capturados en Madrid tras comprobar que cobraban entre 6.000 y 10.000 euros por proveer documentación falsa para que los ciudadanos sirios entraran a varios países europeos.
Por primera vez en un mes, el Ejecutivo egipcio permitió la apertura del paso de Rafah, ubicado en la frontera entre Gaza y Egipto. La medida, que regirá entre miércoles y jueves, busca que cerca de 6.000 palestinos que quedaron atrapados en Egipto vuelvan a Gaza. El paso fue cerrado tras un atentado en el que murieron 33 oficiales en el Sinaí egipcio. A 95 ascienden los muertos y a 120 los heridos por una serie de 10 bombardeos realizados por el ejército sirio en la ciudad de Raqqa. Los datos oficiales indican que desde el 2011 el ejecutivo del presidente Bashar al-Assad ha lanzado 1.592 ofensivas aéreas en las que han muerto 396 personas. 26 obreros murieron y más de 50 resultaron heridos tras un incendio en una mina de carbón en el nororiente de China. Las autoridades indicaron que al parecer el siniestro ocurrió después de que se presentara un movimiento sísmico dentro del lugar. Las labores de búsqueda ya terminaron y todos los heridos se encuentran hospitalizados. La justicia española indicó que no hubo delito al sacrificar a Excalibur, el perro de la enfermera Teresa Romero, quien se contagió de ébola, frente a la demanda presentada por un grupo de animalistas, asegurando que se había incumplido la ley de protección animal. El juez del caso señaló que la acción fue necesaria para evitar el riesgo de contagio. Un hombre sobrevivió milagrosamente tras ser arrollado por 3 vehículos de forma consecutiva en la ciudad china de Kunshan. El hombre sufrió múltiples fracturas en las piernas y costillas, pero se recupera en un hospital local. Polémica entre Bedoya y Yesurún por la realización del Mundial 2030 aquí en Colombia. Ya volvemos. Rihanna deja su lado sensual para explorar su faceta infantil en su nueva película. Después de comerciales la verán totalmente diferente en un flash. Nuestra compañera Alejandra Ortiz nos trae lo último en materia de tecnología y lo más destacado en la red mundial de información aquí en CMI. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. Hay aplicaciones de fotografía para una gran cantidad de funciones. Mejorar capturas, corregir los tonos o colores de las fotos, almacenarlas, editarlas, gestionarlas, comprimirlas. Sin embargo, llega una que ofrece un concepto diferente, pues su función principal es el etiquetado de sus imágenes con la clara intención de poder organizarlas y localizarlas mucho mejor en su dispositivo móvil. Conozca a PhotoTime, una aplicación disponible en iPhone, iPad y iPod Touch, y usted la puede descargar gratuitamente desde la tienda virtual App Store. Esta le ofrece las opciones de etiquetar, organizar y clasificar las fotos de su biblioteca de imágenes de manera automática y sin muchas complicaciones. Una vez ingrese, puede conectar sus cuentas de Facebook e Instagram para también organizarlas. Igualmente, esta hace un escaneo de todas sus fotos, en las que identifica qué tantas son de rostro, ciudad, comida, por tan solo nombrar algunas categorías. Entonces, cuando abra una foto, la aplicación es capaz de reconocer quién está en la instantánea y relacionarla con la geolocalización, como por ejemplo paisajes o comida, y ayudando a crear etiquetas para esa ocasión. PhotoTime tiene una sección específica para etiquetar a todas las personas que aparezcan en dichas imágenes, para que pueda acceder rápidamente a todas las fotografías en las que aparecen. Después de etiquetar la foto, usted la puede compartir por correo electrónico, mensaje de texto, Twitter o Pinterest. Que lo disfruten. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y hoy hubo controversia entre Ramón Yesurún y el presidente de la Federación Colombiana, Luis Bedoya, que desmintió el interés de Colombia por organizar el Mundial 2030. En entrevista para RCN Radio, el presidente de la DIMAYOR, Ramón Yesurún, había señalado el interés de Colombia por ser sede del Mundial 2030. Nosotros en Colombia, pues también estaríamos interesados en que se nos involucrara dentro de esas posibilidades de ser sede del Mundial. Horas después, Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, desmintió estas declaraciones. Lo primero que yo tengo que decir es que no hay absolutamente nada oficial. Yo quiero ser muy claro en este sentido. Una candidatura oficial se estaría presentando para la FIFA en el 2022, de manera que eso sería como lo previo, y estamos hablando a casi 8 años. Bedoya también habló de las posibilidades de la selección Colombia en la Copa América de Chile, en la que tendrá como principal rival a Brasil. Creemos que tenemos un grupo muy duro, nuevamente Brasil,
Perú, recordemos que nos eliminó de la anterior Copa América, los enfrentamientos con Venezuela han sido muy difíciles. Bedoya señaló que aunque el objetivo principal es la clasificación al Mundial de Rusia, espera una gran actuación de Colombia en la Copa América. 5 jugados, 5 ganados para un Real Madrid imparable. Hoy su víctima fue el Basel de Suiza. El gol, el de siempre, Cristiano. La planadora blanca continúa su camino victorioso. En Suiza, el Real Madrid, con James como titular, visitó al Basilea por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Champions League. Al minuto 35, gran desborde por la banda izquierda de Karim Benzema y le dio el pase de la muerte a Cristiano Ronaldo, quien anotó el único gol del encuentro. Y además, el número 71 del portugués en la carrera por ser el goleador histórico de la Champions. Por ahora, se queda a 3 de Messi. El Real Madrid es líder del grupo B con 15 unidades. El Basilea se quedó con 6. Liverpool y Ludogorets sumaron 4 unidades. El martes 9 de diciembre Liverpool recibe al Basel y al Real a Ludogorets. Y el delantero Dairo Moreno se encuentra entrenando en Manizales con el Once Caldas, ya que su equipo, el Tijuana de México, ya terminó la temporada. El jugador Dairo Moreno, quien tiene 15 días de vacaciones de su club Tijuana de México, aprovecha este tiempo para entrenar con el Once Caldas y así evitar perder el ritmo. Muy agradecido por la oportunidad que me da el profe de venir a compartir con los compañeros, con el club y seguir con el ritmo de competencia que vengo. Su objetivo es mantener un ritmo adecuado para buscar ser tenido en cuenta nuevamente en el seleccionado colombiano. Quedan 5 meses para la Copa América. Yo estoy trabajando duro para Dios quiera estar en ese proceso de nuevo. Dairo, quien tiene contrato en Tijuana por 3 años más, espera con goles nuevamente regresar a ser protagonista del fútbol internacional. Y por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana se están enfrentando en Brasil, San Pablo y Atlético Nacional de Medellín. Faltan 10 minutos para terminar el partido. Esta jugada fue clarísima. Mira, la arman ahí los brasileros. Kaká se la va a dar a Miquel Bastos, que entra al área, patea y se va desviado. Y 2 minutos después, la más clara, Luis Fabiano y saca Armani. Ahí abajo el rebote le queda a Enríquez y lo sacan. 0-0 van. Con el empate, clasifica Nacional. 197 días faltan para Chile la Copa América. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Luego de su presentación en la pasada entrega de los Premios Americanos de la Música, Ariana Grande ha generado diferentes comentarios, tanto positivos como negativos, pero ha sido una crítica que ha puesto en entredicho la carrera de esta joven artista. La veterana cantante Bette Midler ha comparado su estilo con el de una prostituta. Ella es Bette Midler, una de las grandes divas del cine y el teatro estadounidense. Y ella es Ariana Grande, la artista que actualmente causa sensación entre los jóvenes. Aunque una rivalidad entre ellas pareciera imposible, unas declaraciones de Midler encienden las redes sociales. Resulta que la legendaria actriz criticó fuertemente a Grande porque, según ella, prostituye las artes al intentar conquistar al público con letras sin sentido y sin gracia. Según la artista, Grande solo quiere imitar a las grandes artistas como ella o otras como Mariah Carey. Al respecto, Ariana se mantuvo prudente y dijo que ante tantas acusaciones, ella prefiere mantener su admiración a Bette, así no se amontonen. Parece ser que la Navidad ha hecho su magia en la cantante Rihanna. La provocativa artista está explorando su talento en el campo infantil. Ella ha revelado por su cuenta en Instagram el tráiler de su película en la que ha prestado su voz e imagen que fue llevada luego a la animación. Home, no hay un lugar como el hogar, es el título de esta producción que fue realizada por DreamWorks. Riri caracteriza a una joven afroamericana que está en plena adolescencia llamada Tip, que acompañada de un extraterrestre interpretado por el actor Jim Parsons, vivirán diferentes aventuras. Una película que deja ver el buen sentido del humor del artista y la cinta será estrenada en marzo del 2015. Bogotá es una ciudad en la que el rock se respira en cada rincón. Mañana la capital vivirá una descarga rockera por cuenta de la agrupación colombo-británica Two Cards of 25. Ellos visitaron los estudios de CMI. El grupo Two Cards of 25 se formó en el 2012, una fusión entre artistas colombianos y británicos influenciados por el rock.
Esto es una mezcla de amistades, del mismo sueño que tenemos todos. De la parte colombiana, pues hay las influencias de los ritmos del llano. Se encuentran promocionando su sencillo Alice in Wonderland, cuyo video fue grabado en Nemocón. La canción no solo habla de la realidad en la que vivimos, sino que busca recuperar solos de guitarra como los interpretados por el mítico Slash. I think it will certainly translate across the sort of rock genre into Colombian culture as well. I think it's got great energy. Llegan a Bogotá para presentarse mañana en Cucaramácara, donde tocarán canciones inéditas y éxitos del rock. Una cita obligada para los amantes del rock. Y cambiamos de tema porque para finalizar este año con las mejores tendencias en la moda, en Pakistán se está realizando su Fashion Week. Los estampados sin duda se roban todos los aplausos. La tendencia barroca es la inspiración para los talentos de la Semana de la Moda de Pakistán. Para esta época en la que el frío se apodera de diferentes lugares, los diseñadores le apuestan a las chaquetas estampadas con motivos artesanales de esta cultura. Los creativos pretenden unir a Occidente y Oriente por medio de la moda. La finalidad de esta colección es lograr que el público extranjero pueda conocer más las técnicas de los diseñadores pakistaníes. Mucho color, movimiento y la belleza de estas mujeres se unen entre sí para complementar los diseños. Ahora mis compañeras de Panorama les presentarán un adelanto de lo que traerán en su programa después de que finalice el noticiero. Campeonato de yates rápidos. Mi pasión es la música. Bueno, yo pienso que un blazer nunca debe faltar. Experto en técnicas para combatir el estrés. Practicar el intercambio de parejas. El concepto este de friki ya empieza a ser positivo. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Y así llegamos al final de esta emisión de CMI. A las 9:30 más CMI. Y a las 8:50 la información internacional. Los espero con Gina Cuña. Gracias por acompañarnos.